Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica con el tema, sin duda, el tema que ha acaparado la discusión en materia económica en las últimas horas, los últimos días, la cadena nacional del presidente de la República, con este proyecto de reforma a pensiones. Aquí bajamos el proyecto, un debate con visiones distintas frente a un tema que es la prioridad hoy día de los chilenos. Me acompaña acá Marco Kremenman de la Fundación Sol. Bienvenido, Marco, a Mirada Económica. José Luis Ruiz, analista economista de la Universidad de Chile. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. A ver, lo primero, pasemos a revisar un poquito las gráficas para explicar un poquito en lo más sencillo este proyecto. Insistimos, un proyecto anunciado por la moneda. Esto todavía no es ley, hay que tomarlo en consideración. Se aumenta de 10 a 16% la cotización, va a ser gradual, esto en un periodo, de acuerdo a lo que ha planteado la moneda, de 12 años a razón de 0,5% de aumento anual de la nueva o de esta cotización, siempre a cargo del empleador. Se hace gradual justamente para no cargarle, dicen, la mano mucho al empleo y obviamente esto no tenga efecto en la desocupación, sobre todo en años también bien delicados para nuestra economía. Vamos con la siguiente gráfica, la segunda, para explicar un poquito este 6%. Y aquí está, algunos han dicho el giro copernicano, de acuerdo a lo que había planteado la moneda hasta hace algún tiempo. Para algunos no es tan copernicano. A ver, este 6%, 3% va a ir a una cuenta individual y 3% a un ahorro colectivo y solidario. Y la segunda y la tercera gráfica, lo último, por lo menos en este repaso de gráficas, tiene que ver con si es que se aprobase este proyecto de reforma, lo dijo el presidente de la República, en el caso de los hombres, que si no me equivoco tengan por lo menos 12 años de cotización, se podría aumentar en 56.600 pesos la pensión. Esto afectaría a 500.000 pensionados. En el caso de las mujeres, si es que tienen más de 8 años de cotización, podrían recibir un beneficio de 70.800 pesos, 2 UFs y media, 350.000 pensionadas. Eso en una primera explicación, barrido quizás de lo más básico de este proyecto anunciado hoy día por el presidente de la República. Parto por ti, Marco. ¿Qué te parece quizás en lo sustancial? Este proyecto por primera vez se anuncia, por lo menos oficialmente de parte del gobierno de Sebastián Piñera, el concepto del reparto. Entra por lo menos a un proyecto. Sí, yo creo que lo más importante es cuestionar la línea argumentativa de las últimas décadas en Chile en relación al tema de pensiones. Hasta hace un mes atrás inclusive nos decían que es inviable incorporar un sistema que tenga componentes distintos, como el reparto de la solidaridad. No es la manera, no es el momento, que lo hemos escuchado tantas veces. Y ahora aparece como algo viable y deseable, y al parecer la única manera de mejorar las pensiones actuales. Así como deseable de parte deseable no. Deseable no, yo creo que es un concepto demasiado halagador. Sí. Pero como poniéndose sobre la mesa que es la manera de mejorar las pensiones actuales. Y eso es importante ponerlo sobre la mesa, porque al parecer la línea argumentativa va cambiando en relación a cómo cambia la correlación de fuerza. Entonces hay algunas cosas que más que técnicas, sinceremos, más bien son políticas, ¿no? José Luis, ¿cómo lo ves tú? Obviamente con una visión distinta, este proyecto que se propone por lo menos desde la moneda. Mira, yo creo que es un avance. Primero que nada, reconocer que aquí no hay posturas ideológicas que hay que ir dejando de lado y que dialogar. Creo que no quedan contentos ni el que quiere irse a full sistema de reparto, ni full, básicamente, cuentas individuales. Creo que efectivamente hay una restricción económica y política que hace que tenga que modificarse esto y que haya que financiar mediante este mecanismo. Yo siempre lo he planteado, el mecanismo más eficiente son impuestos generales, recursos de la nación, pero los cuales no están presentes. La discusión ya está acá, está acá. Exactamente, y por lo tanto, a donde está el actual nivel de la discusión, que se requiere una mejora inmediata de los actuales pensionados, es la manera de financiarlo, con, en este caso, bueno, financiamiento de los empleadores, que todos entendemos que al final los trabajadores terminan pagando ese mayor costo, y también los empleadores, porque es la nómina salarial. Pero en este contexto creo que es un avance, yo creo que es un importante avance y básicamente hay que reconocerlo de esa manera. Hace un buen tiempo, Marco, se venía trabajando, tú asesoraste también a parlamentarios de la oposición, justamente una propuesta que era parecida a esta, parecida entre comillas, digo, porque también se proponía un aumento de 10 a 16%, eso sí, ese 6% iba completamente con diferentes matices a un sistema más solidario, de reparto, se iba poco, pero esto, a ver, ¿hay excusas hoy día? Yo escuchaba a Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, y otros economistas diciendo ya quedan pocas excusas para que esto no avance. Porque llevamos, a ver, desde la primera movilización No Más AFP, mediados del 2016, 40 meses.
o más de 40 meses y seguimos frenados. Así es. Porque el sistema AFP, más allá del pilar solidario, no se le ha tocado un pelo desde que comienza la discusión. ¿Hay excusas ahora para no avanzar? No hay excusas para no avanzar, pero es importante distinguir qué es un avance y qué no es un avance. Ya. ¿No? De esto conversábamos con José Luis antes de entrar a estudio. El problema de las pensiones en Chile no es solo un problema que tiene que ver con el modelo que me gusta a mí, a ti o a José Luis, sino el principal problema tiene que ver con la suficiencia de las pensiones, las condiciones materiales para que una pensión alcance para llegar a fin de mes en Chile. Eso es lo único que se está pidiendo. Y el problema es tan grande cuando la mediana, el 50% de las pensiones de vejez, incluyendo el aporte previsional solidario, que se paga hoy día en Chile, está por debajo de 175.000 pesos. Que es la línea de la pobreza un poco. Que está ahí, al borde de la línea de la pobreza, 5.000 pesos más, 6.000 pesos más. Es que esto, que parece ser un avance en términos de que hay más dinero, hay mejoras para un grupo importante de las pensiones de vejez contributivas, lamentablemente nos llevaría de estar en el piso -4 del subterráneo, hundido en la miseria de las pensiones, al -3. Entonces la pregunta es la siguiente. Una cosa es reconocer que puede haber un avance y ojalá mejorar esta propuesta, de que ojalá más puntos vayan a reparto y se puedan mejorar más las pensiones hoy día, pero a mí lo que me preocupa es que lamentablemente si seguimos en esta idea de quedarnos acá en la reforma de las pensiones, vamos a tener que hacer otra reforma en un año más. Y un país no sé si es bueno que haga reformas cada año como le ha pasado con la tributaria, ¿no? Que estamos revisando la tributaria cada cierto tiempo y genera incertidumbre para todos los actores. José Luis, ¿cómo lo ves tú? Mira, la verdad es que yo creo que los incentivos están puestos a que las personas sigan cotizando. Yo creo que aquí el mensaje que hay que transmitir es que el armarse la pensión requiere que la gente cotice. Y no que un Estado va a llegar, un Estado benefactor y va a solucionar todos los problemas. Porque este tema de las pensiones es un tema muy caro de resolver. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo valoro mucho que ahora se haya fijado una pensión equivalente al salario mínimo para la gente que cotizó 30 años o más, que es básicamente en cualquiera. Aquí también Marco puede coincidir en esto. Hay un acuerdo en la OIT que para que algo se llame pensión tienen que haber cotizado 30 años o más. Los otros son devolución de cotizaciones o pensiones parciales. Entonces, en este sentido, la gente tiene que entender esa dinámica y tener una garantía. Yo, por ejemplo, valoro mucho que se avanzó mucho ahora en términos de reales garantías, porque aquí se está dejando una garantía del salario mínimo, el cual ya no queda sujeto solamente a que hubo un aumento fuerte salarial como el que hemos vivido en Chile, y eso también provoca una distorsión en las pensiones, porque en este sistema de capitalización se acumuló fuertes recursos en una etapa en la cual muy primaria las personas recibían menos salario. Y por lo tanto, también un producto de las bajas pensiones, que es un sistema actuarial que obviamente recoge ese tipo de condiciones que no están presentes hoy en día, en las cuales los salarios son más altos que el inicio. Y por lo tanto, creo que en ese sentido se ha avanzado un paso importante, que también hay que reconocer esa parte en esta propuesta y que también puede ser también significativo recurso a futuro para eventuales gobiernos. Entonces también hay que tener una responsabilidad fiscal en esto. Marco, tú siempre has estado más cercano al movimiento No Más AFP, que busca reemplazar, y desde un principio buscó reemplazar este sistema por uno quizás o cambios más radicales. ¿Toca derechamente esta reforma lo que muchos mencionan como el negocio de las AFP? ¿Lo toca o sencillamente, a tu juicio, pasa solamente por el lado? Yo creo que pasa por el lado. De hecho, si pensamos en los controladores... Porque hay algunos que han dicho que no lo tocan nada. Yo creo que es más complejo esto. Ya. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener con lo que propone el gobierno hasta el momento, yo creo que no va a quedar así la reforma. El reparto lo que entró ahora, para que la gente tenga claro, es un proyecto. Exactamente. No es una ley. Exacto. Yo creo que estos 3 puntos a reparto al menos van a subir a 4 porque la oposición se ha planteado en 6. No tiene sentido. No va a haber un acuerdo nacional con los 3 que plantea el gobierno. Entonces, lo que va a suceder es que en estricto rigor vamos a tener 13 puntos en cuentas individuales. Ya. Porque incluso más allá de las AFP, lo que el gobierno ha planteado, y hay que ver en estricto rigor el detalle de la propuesta actual, es que antes había planteado que estas cuentas individuales, los puntos adicionales a cuentas individuales, no podían ser administrados por AFP, pero iba a ser administrado por las famosas AIAPA, que van a ser las AFP 2.0, que son agentes que van a administrar las cuentas individuales adicionales y podían ser compañías de seguro, ¿no? Y las compañías de seguro, los dueños de las compañías de seguro, por ejemplo, quienes pagan renta vitalicia, son los dueños de la AFP en gran parte. Entonces aquí el negocio se agranda para los dueños del sector financiero, se agranda de 10 puntos a 13 puntos. Pero reformas a las mismas AFP, a lo que está hoy día, los que reciben el 10% reciben esta comisión.
¿Se toca ese negocio, a tu juicio? Marginalmente, porque lo que se ha planteado es esta idea de que si existe pérdidas, las FP Parte de la comisión se puede devolver. Exacto, tendrían que compensar a los afiliados, parte de las comisiones de intermediación, llamadas también comisiones fantasma, lo que tiene que ver con los fondos mutuos nacionales, que no se pague, no se descuente el fondo común, esa comisión que pagan a los intermediarios, podrían haber algunos otros elementos de regulación, pero eso ha estado planteado desde hace muchos años en Chile, ¿no? Y no estamos tocando el tema de las cuentas individuales. Y para terminar, Chile hizo un experimento. Son muy poquitos países los que tienen exclusivamente en su pilar contributivo solo cuentas individuales. Ahora vamos a pasar a otro experimento, ¿no? Que es un mini sistema mixto. Cuando uno revisa los sistemas mixtos que existen en otras partes del mundo, Uruguay y Suecia, la mayoría de la cotización se va a reparto. Aquí lo que va a suceder es que el 82% de la cotización se va a ir a cuentas individuales y un 18% a reparto. Desde mi punto de vista, eso es lo que no va a permitir mejorar las pensiones y llevarla a un estándar de suficiencia para llegar a fin de mes, en el caso chileno. José Luis, se toca aquí el negocio de la AFP, se afecta lo que muchos han criticado, incluso se mencionó en algún minuto y el gobierno recogió el guante cuando era ningún peso más a las AFP en las nuevas cotizaciones. ¿Se toca el negocio con la reforma? O sea, más que hablar de negocio, yo trataría de hablar de la estructura que se tiene. O sea, aquí se está proponiendo una estructura estatal para gestionar estos 6 puntos adicionales que se están lanzando de propuesta. La verdad es que no veo una restricción de por qué yo no podría decidir, por ejemplo, que si se decide que haya un 3 puntos porcentuales a una cuenta individual, ¿por qué yo no podría simplemente confiar y dejarlo en la gestión de la AFP? Yo, en mi caso, así, entre partir con un experimento nuevo, gestión estatal, y va a ir una cuenta individual, preferiría dejar ese 3% de la AFP que ya tengo. Muchos critican, José Luis, que hoy día no se da la posibilidad de elegir. Claro. Pero en esta reforma, pero hoy día tampoco tenemos la posibilidad de elegir. No, claro, pero te estoy hablando del cambio de la propuesta, estamos hablando de la propuesta que se está planteando. Entonces, en ese contexto, y me aboco yo a que ese 3% perfectamente me gustaría poder elegir. Creo que hay un cambio, hay una forma va a tener que validarse, obviamente, un mecanismo alternativo. Yo no creo que es una buena transición si es que realmente se demuestra que se puede hacer mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, lo veo en positivo. Ya. Y si obviamente esto no funciona bien, uno diría, bueno, esto debió haber sido gestionado por la AFP. Ahora, el problema es que esto no es un juego. O sea, aquí estamos viendo pensiones reales, son las platas de la jubilación. Quiero tocar un punto más nomás que tocaba Marco, que era el tema de la devolución de parte de las comisiones pagadas en caso de rentabilidad negativa. Yo creo que eso es una muy mala propuesta. ¿Por qué? Porque justamente con esto se viene a cambiar la lógica de cualquier mecanismo de incentivo. Desincentiva a las AFP a buscar la mejor rentabilidad. Exacto, porque en busca de una mayor rentabilidad tú tienes que asumir más riesgo y claramente al tener más riesgo estás más meses en los cuales vas a tener rentabilidad negativa. O sea, de hecho, si uno hace la historia, redondeando los decimales, el fondo A 4 meses del año tiene retorno negativo, el fondo C tiene 3 y el E tiene 2. Entonces, claramente el portafolio A se va a tender a parecer más al C. El sacrificio en rentabilidad es mayor que un punto porcentual de largo plazo, un segundo, y un punto porcentual de largo plazo es un 25% menos de pensión. Entonces, créeme que los incentivos pueden estar muy mal alineados por darse un gustito político de decir, ¿sabes qué? Cuando el mercado, porque al final, si uno dijera, si hacen ustedes una mala gestión que yo le atribuyo a ustedes, hay un castigo, pero aquí la gestión está atribuida a una inversión en algo exógeno que es el mercado de capitales. Entonces, tú aquí estarías afectando los incentivos a invertir en un portafolio óptimo. Y eso yo creo que es una mala propuesta, independiente que hay otras que son muy buenas. Marco, ¿cómo lo ves tú? ¿Es un desincentivo a buscar mejores rentabilidades, por lo menos para los afiliados? A ver, yo creo que para mí ese es un tema menor. No creo que eso tenga un impacto importante en las pensiones. De hecho, incluso toda la discusión que se ha dado de repartir o no utilidades. Claro, aquí en el fondo desincentivar a que la AFP busque una inversión quizás más atractiva, que sea más riesgosa, y eso al final sí podría repercutir si es que se da. Claro. Más allá que se devuelva el porcentaje de comisión. Exacto. Lo que pasa es que es importante hacer historia y ver qué ha pasado con las rentabilidades por décadas. Y aquí tenemos un problema que excede esta discusión sobre si se va a devolver parte de la comisión si hay rentabilidad negativa. En los 80, la rentabilidad real sobre la inflación promedio por año fue 12%, muy buena. En los 90, 9,93, todavía sigue muy buena. En la primera década, 2000. En los 2000, 5,72. Y acaba de terminar esta década con 4,8.
y con una gran golondrina que este año, con el fondo intermedio C, rentando casi 15. Entonces aquí tenemos claramente un problema que las rentabilidades por década van a la baja. Y tal como decía José Luis, hay otros datos, Rodrigo Valdés decía que no era un 25%, sino que por cada punto menos rentabilidad la pensión baja un 20%, entre un 18 y un 20%. Entonces, ¿qué promesa le vamos a hacer a los pensionados del futuro si seguimos insistiendo en que hay que agrandar el espacio de las cuentas individuales, que el gobierno propone agrandarlo de 10 a 13, si es que todo el aumento de cotizaciones se lo va a comer la caída en rentabilidad, ¿no? Quiero ir con otro punto, otra gráfica que hemos preparado, señor director. La cuarta gráfica tiene que ver con algo que ya se había comentado hace algún tiempo, la posibilidad de retirar fondos de jubilación, derechamente. Lo que ha mencionado por lo menos la ministra del Trabajo, que en casos excepcionales, por ejemplo, puede ser, todavía no está acotado 100% este tema, en enfermedades terminales se va a recalcular la expectativa de vida. Volvamos con la gráfica, señor director. Se va a recalcular la expectativa de vida para explicar un poquito. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad terminal y le quedan, no sé, está una mujer que acaba, ahí está, una mujer que está recién jubilada, tiene 61 años, obviamente se la recalcula. En vez de tener una pensión, se le calcula para 20 años, se le puede acortar a 5 años. Esto sube su pensión, obviamente, pero también se podría permitir el retirar de forma anticipada parte de los ahorros en caso que se genere excedente. José Luis, ¿qué te parece esta medida? Todavía falta aterrizarla mucho, falta entrar más a los números, acotarlos, pero ¿te hace sentido? O sea, en general la lógica del retiro por otros motivos que no sea pensión va contra como una seguridad social. Ahora, es comprensible que en el caso de enfermedades terminales uno pueda analizar esta excepción efectivamente. Lo que pasa es que el mecanismo puede generar presión social para que hayan otras puertas de sacar. Aquí seguramente se va a instar o se va a empujar a correr el cerco. Es que esas son justamente las problemáticas que hay detrás. Ahora, yo lo veo positivo para la gente que está en enfermedades terminales, obviamente. Hay gente que realmente necesita esos recursos, dado la carencia que hay a veces en el sistema de salud para poder financiar medicamentos y cosas así. Porque uno coincide acá que aquí en este caso, por lo menos, Marco, aquí como que el dogmatismo, uno siente que como que no corre mucho en estos casos de enfermedades terminales. ¿Tú crees que debiera quedarse ahí? O como dice José Luis, seguramente el cerco se va a ir corriendo en la discusión en el Congreso, más allá del tema de enfermedades terminales. Es que yo creo, la pregunta es ¿por qué estamos hablando de enfermedades terminales si estamos hablando de pensiones? Ahí comparto con José Luis. Ya. ¿Y por qué? Porque creo que en los sistemas que tenemos en Chile no es seguridad social, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos cargo de los problemas de salud, ¿no? Porque no están cubiertos de manera completa a través de las pensiones y tenemos que recurrir, y parece ser legítimo que una persona recurra a sus fondos en el sistema de pensiones porque sus pensiones son extremadamente bajas y tenemos un sistema que tiene otras lógicas. Entonces, yo creo que la discusión podría darse ojalá en ese tono, no en este caso a caso, que nadie puede ponerse en el lugar de otras personas, nadie puede decir, no tienes derecho y tienes una enfermedad terminal y necesitas ese dinero, es difícil. Y dejar a la familia endeudada hasta el cogote, quizás, después de que la persona lamentablemente fallece. Así es, y legislar en ese sentido, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una discusión más amplia y hablar de seguridad social, donde entre las pensiones, la salud, todo lo que son las incertidumbres y contingencias que hace más de 7 u 8 décadas. Muchas veces las coberturas que no entrega el Estado. Así es, ¿no? En el caso de enfermedades terminales catastróficas. Así es. Y todos los problemas que tenemos con la invalidez, que no se reconocen, por ejemplo, la invalidez parcial o total, se posterga y muchas personas no pueden tener su pensión de invalidez, aunque están imposibilitadas de trabajar remuneradamente, pero no lo pueden hacer. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. A la vuelta vamos a seguir discutiendo varios de los puntos que quedan en cuestión de este proyecto de reforma a pensiones planteado por el presidente Piñera. Vamos a la pausa. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica en Canal 24 Horas con algunos puntos que nos quedan pendientes en este debate que estamos teniendo, obviamente, sobre el tema de pensiones. Vamos con la última gráfica que hemos preparado, señor director, algunos de los puntos que ha puesto arriba de la mesa dentro de la discusión de este proyecto el presidente Sebastián Piñera. Por ejemplo, aquí 3 puntos que son importantes a mi juicio. Se abre la competencia a otros actores sin fines de lucro, por ejemplo, las cooperativas. La devolución de parte de la comisión cuando la rentabilidad es negativa, lo conversamos recién. Un afiliado podrá participar del directorio de su AFP. Parto por el primer punto, se abre la competencia a otros actores, por ejemplo, cooperativas, José Luis. Aquí derechamente se va a entrar a negociar, o se va a entrar al negocio, entre comillas digo el negocio, y no te hace mucho sentido la palabra negocio, pero se abre a, por lo menos, a ese 10% que nosotros hoy día cotizamos de manera regular, que viene de parte del trabajador. Ese es el 10% que hoy día recoge la AFP. ¿Se abre la competencia ahí? O sea, eso es lo que dice la Sí, propuesta. El papel. Porque eso sí que no había ocurrido nunca. No.
Y hay riesgo, o sea, las cooperativas, su negocio no es específicamente el área de inversiones, o sea, hacen otros servicios que lo pueden hacer muy bien, es más integral el servicio que ellos hacen. Por lo tanto, se contamina un poco la conformación de las pensiones al abrirlo. Hay agentes que sí son, que podrían eventualmente ser interesantes de considerar. Si es que hubiera una estructura, por ejemplo, recaudatoria, o sea, lo que yo espero es que con el ente estatal no sea justamente la estructura que habían planteado inicialmente era que la recaudación entra por la AFP, pero que después gestores privados eran los que hacían la gestión de fondos y ahí podría haber un... Entra por la AFP, llega a este ente estatal, pero después se licitan estos dineros, que era un ese camino más o era menos. un mecanismo que permitía participar a muchos participantes que tienen experiencia en el mercado de las inversiones. Muchos participantes que participan hoy día también del sistema de AFP, en el fondo era... Entonces, mi punto concreto es que, y con eso se cautelaba una de las cosas importantes, que es la tasa de rentabilidad. Ya. Yo creo que con las cooperativas se pone juega... un poco en peligro el tema de las rentabilidades y que al final es muy importante. O sea, independiente que haya salido ahora un reporte que mencionaba aquí Marco de que Valdés decía que un punto de rentabilidad significaba un 20%. Yo había hecho un cálculo el año pasado que era 25%. Entonces, ese es el rango, o sea, es importante. De cualquier manera, independiente que sea un 20, un 25, todos tenemos claro de que la rentabilidad es un concepto clave y que está integrado en este sistema. Cuando uno habla de sistemas de beneficios con este mini reparto que se va a hacer, que según Marco puede ir más allá del 3%, uno de los temas que hay es que los recursos ya no están para capitalizarse, se gastan en forma corriente y por lo tanto la eventual rentabilidad que tendría sería el crecimiento poblacional o el crecimiento salarial. Y eso definitivamente no supera el retorno de la inversión. Entonces, claramente para aquella persona que ahorra en forma periódica, un sistema de reparto no le debiera entregar mejores pensiones. Esa es mi lógica. Marco, esta apertura por lo menos de la competencia a las cooperativas, ¿te hace sentido a ti? ¿Hay otras alternativas además de las cooperativas que tú crees que podrían hacerte sentido nuevamente? Yo creo que esta discusión es exactamente igual a la discusión de la AFP estatal. ¿Por qué? Porque finalmente, más allá de que se llamen AFP, se llamen AYAPA, sean cooperativas, o sea, la AFP de los sabios y sabias. Pero nombre AYAPA en todo caso. ¿Eh? Eso fue el gobierno. Sí, no es muy elegante, pero bueno, ya. El punto es que son cuentas individuales. Ya. O sea, que el administrador o la administradora sea otra entidad no mejora ni un peso las pensiones. Y aquí lo que estamos discutiendo es de tener mejores pensiones, de tener beneficios definidos, garantías aseguradas para que las personas puedan llegar a fin de mes con su pensión. Entonces, que tenga un color u otro color, un nombre u otro, no nos soluciona el problema de las pensiones. Por tanto, para mí esa discusión es irrelevante. De repente, si ese gato da lo mismo el color, caza ratones, que son las rentabilidades, ¿también no es malo? Es que aquí lo que estamos observando y lo que yo decía anteriormente es que tenemos un problema con las rentabilidades. Ya. El activo del sistema de cuentas individuales es que tú le pasabas ahorro y te producía rentabilidades. Que la renta le ha ido cayendo. Exactamente. Ahí tenemos un gran problema, ¿no? Y el otro punto es que es bastante extraño que si nos dicen que cerca del 70% de la pensión que recibe una persona corresponde a la rentabilidad de la AFP, uno diría entonces las pensiones en Chile promedio serían de 50.000 pesos. ¿Es que nuestro ingreso per cápita es un espejismo y nos transformamos en todo? ¿No? Entonces, aquí hay un problema. Yo creo que tiene que ver con la estructura, la forma del sistema. Tener un sistema que repose exclusivamente en cuentas individuales, contados con los dedos de la mano, son los países que tienen esa situación. Y no son países que nos gusta imitar, precisamente. Entonces, en América Latina, por ejemplo, solo son El Salvador, República Dominicana y México, con serios problemas en sus tasas de reemplazo y serios problemas en las pensiones. Entonces, aquí tenemos que nuevamente aprovechar la instancia que tenemos la posibilidad de ampliar los paradigmas en los cuales estamos discutiendo e ir por un sistema de pensiones que sea duradero. Lo que propone el gobierno para mí va a tener que ser reformulado rápidamente. El último punto, porque se nos va el tiempo, José Luis, esto que mencionamos de que pueda entrar un afiliado al directorio de las AFP. ¿Esto tiene algún efecto o sencillamente es un tema de imagen para las administradoras de fondos de pensiones respecto, sobre todo, a su origen? O sea, yo creo que de alguna manera es una medida que va a la legitimidad del sistema. En cualquier otro sistema donde hay recursos... Legitimidad a tu juicio, tiene que ver con eso. Va a la legitimidad, porque justamente los afiliados deben tener una opinión, que son los que tienen los aportes. En ese sentido va a haber un comité de afiliados y entendí también que va a haber la posibilidad de que haya un director. ¿Es una buena señal a tu juicio? Es una buena señal. Obviamente tienen que cumplir todos los requisitos que se les exigen en la nómina. ¿Y cómo se van a elegir? Que también no es menor. Claro, exactamente. Eso genera otros temas engorrosos ahí. Pero lo primero es que tienen que ser elegibles. Eso es como porque no tienen que tener algún nivel de instrucción que les permita básicamente tener una opinión en ese directorio. Si uno entra un directorio a dar bote va a ser un poco complicado, ¿no? Claro.
Marco, ¿cómo recibes esta medida? Obviamente, ¿cómo se elige? ¿Quién debe entrar? Porque uno se imagina también, como dice José Luis, debiera ser una persona, si es que se aprueba así tal cual, medianamente instruida en este tipo de temas, porque si no es como meter a una persona ahí como un elefante en una cristalería. Claro, eso muestra de que nuestro sistema no está poniendo el acento en los puntos donde debería estar. En un sistema de seguridad social, la participación de los afiliados tiene sentido. Sí. Hablar de los beneficios definidos, de las garantías, de los requisitos. ¿En este esquema a ti no te hace sentido que participe un afiliado? No me hace sentido porque lo que le estamos pidiendo al afiliado es que sepa cómo se comporta Wall Street, Nasdaq, la bolsa de Japón. Entonces, ¿cómo es posible que estemos hablando de pensiones y estemos hablando de cómo se están comportando, cuáles son las mejores recomendaciones que un afiliado tiene que dar para que se inviertan mejor los fondos, ¿no? Yo creo que esa no es la lógica de la seguridad social y ahí es donde estamos perdidos y perdidas. Insisto, nos tienen discutiendo de cómo se mueven las bolsas, de que nos cambiamos del fondo A al E, al C o al D, y lo que tenemos que discutir es seguridad social. Y esto es lo que ocurre mayoritariamente en el resto de los países del mundo que tanto nos gusta compararnos. Chile es quien tiene un sistema excepcional y que lamentablemente, según los datos materiales de pensiones pagadas, ya fracasó, está quebrado socialmente el sistema. Marcos, José Luis, muchas gracias por esta conversación en Mirada Económica, un tema tan importante, le agradecemos su presencia, esta discusión, un tema tan fundamental, la primera prioridad de los chilenos desde que comenzó este estallido social, desde antes, ya cumplimos más de 90 días, obviamente que un tema tan fundamental y obviamente que los próximos meses va a estar ahí, a la cabeza de la discusión. Sigan la sintonía acá de Canal 24 Horas, porque aquí, como siempre dice nuestro eslogan, siempre es hora de noticias. Chao, chao. Mirada.